kazık anlamış. Yalancı çoğalmış, ordularda saf almış. Sabunsa aramızdaki en büyük farktır. Betler gereksizlere öğütler, bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Ses ver, elbe git elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Yıldırımlar düşecek. Haşirete de haber sal. Buraya adam istiyorum. Dünya başlara yıkılacak. Delikanlı. Herkes neden kaçtı? İnsan Biz fanilere sultanlık ederiz. Sultanım, beni emretmişsiniz. Hola amigos y amigas, gracias una vez más por estar aquí en el canal Cultura de Turquía. Como les dijimos, pues el día de hoy vamos a platicar, vamos a hablar de un tema que nos tiene en shock, y es que a partir del éxito que tiene la serie Sila todavía en la actualidad, en muchos países de Latinoamérica, del mundo se sigue transmitiendo, pues los personajes, los actores nos siguen siendo pues muy cercanos, ¿verdad? Nos interesa saber cómo están, y estamos hablando aquí particularmente de Mehmet Akif Alakurt, que seguramente ustedes recuerdan como el gran galán de Sila, quien era interpretado por la actriz Cansu Dere. Pero lo que no sabemos es que atrás de estos actores que gozan de fama mundial, de dinero, ¿verdad?, de belleza, pues también hay una historia ahí extraña y nada tiene que ver con pues lo que quieren proyectarnos, ¿verdad?, que es esta felicidad y sobre todo estos logros. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque justamente buscando información acerca de cómo están en la actualidad antes y el después, recuerdan que tenemos varios videos de algunos actores turcos así. Bueno, pues porque todo el mundo preguntaba qué pasó con Mehmet, pues estuvimos buscando y realmente, amigos, estamos muy tristes, híjole, decepcionados quizá, porque viendo la historia de este actor turco, este modelo que inicia su carrera gracias a un concurso justamente de modelaje, es muy común, amigos, que en Turquía, sobre todo en la actualidad, pues los grandes modelos, los modelos más famosos, incluso que trabajan en Europa, después de estar haciendo pasarelas en Turquía, pues sean invitados a pasar a la pantalla chica y obviamente después al cine, que fue, bueno, algo que le ocurrió a este actor Mehmet Akif Alakurt. Él gana un concurso como el mejor modelo en Turquía y este le va a abrir las puertas para hacer varias series. Este concurso de Best Models, pues, realmente lo proyectó, pero estas series realmente, las primeras, no fueron como no tuvieron tanto rating, hasta que llega la oportunidad de hacer en Mardin una historia que justo es de las que abren el camino del mercado de las series turcas a nivel mundial. Estamos hablando de Sila. Sila, que como ustedes recuerdan, pues ocurre en un lugar donde hay muchísimo calor, ¿verdad? Una ciudad, un escenario que nos ubica también en un espacio donde las costumbres siguen siendo muy radicales, muy rígidas. Bueno, pues lo que mencionan es que parte de la historia negra de Mehmet inicia ahí. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros sabemos por los chismes, ¿verdad?, de las revistas, que es muy común que después de estar trabajando muchas horas en un set y adentro de un camper, pues la gente se empieza a desesperar. Pero también sucede que cuando hay una diva o un artista que llega tarde, pues por lógica, pues todo el mundo, técnicos, actores, están ya desesperados. Y le va a ocurrir justamente a Mehmet, quien tenía en ese momento ya pues avisos de no ser como muy tratable, pues va a ocurrir que un día, bajo el sol tremendo, el calor de Mardin, después de esperar mucho tiempo a Cansu para poder empezar una escena, él se enoja, se desespera y grita: ¿de veras tengo que esperar a esta dama bajo el calor de Mardin? ¿Saben qué? Yo me voy, avísenle cuando llegue que estoy ya en mi camper. Y salió así del set gritando, obviamente, imagínense, como buen turco. Bueno, se dio una gran pelea, tanto así. El rodaje entonces se suspendió un día después de esta pelea porque los actores de plano no se hablaron. Cansu, pues defendiéndose, ¿verdad?, de la agresividad de su
coprotagonista, y entonces la productora, harta de la actitud de ellos, que seguramente no solamente se dio en este día, decidió sin más terminar la serie. Y aún así, imagínense amigos, a pesar de que se dio un final abrupto, es súper exitosa. Pero bueno, esto no fue como lo que termina con la carrera de Mehmet, al contrario, después va a ser una serie muchísimo más famosa llamada Adanalı, en la cual de plano se va a hacer ya una mega estrella ganando muchísimo dinero. Pero ¿y entonces qué ocurre? Pues la fama empieza a subir, obviamente un actor guapísimo, modelo particularmente, y va a ser invitado para participar en una miniserie llamada Pek Sultan Mehmet, el Conquistador, donde va a interpretar a este gran personaje de la historia de Turquía en una trama verdaderamente complicada, histórica, rodada en diferentes épocas, más o menos ubicada en el año de 1400, con una duración por capítulo de 2 horas, pero que de estar proyectada para durar 8 capítulos pasó a ser nada más grabada para 4. Ahí fue, amigos, cuando ya se da un quiebre, y lo que están comentando, lo que dicen algunos en las redes, es que se peleaba con los asistentes de producción, con el vestuarista, era violento, era grosero con sus fans. Pero llega un momento en el que en Capadocia tiene una pelea muy ruda, muy agresiva, y tiene además, aunado a eso, problemas con su pareja sentimental de ese momento, que también era hija de un famoso personaje, Kusey Bagin. Vanessa se llamaba su novia. Tienen problemas ya sin poder remediar, y entonces, sin poder controlar su ira contra nadie, se va de Turquía a Brasil, que también tenía pues ahí ya un cierto reconocimiento. ¿Para qué? Pues amigos, aquí está el shock. Hoy en día, si podemos ver en Instagram las fotos de Mehmet siguiéndole la pista, podemos darnos cuenta que, como decían los escritores más famosos de antes, pues el personaje a veces se come al actor, y ahora podemos ver a un hombre sin duda muy guapo, pero con una violencia, con un rictus, con un enojo permanente, mostrando así imágenes de su lugar donde reside ahora. Presume el mar, presume las montañas. Él se dedica actualmente a la ganadería, amigos, justo porque quemó todas sus naves al salir de Turquía. No solamente va a quedar en mal con todo el medio dedicado a las series, sino también con sus fans. Y lo tremendo, amigos, lo que nos tiene en shock, es que viendo en Instagram, pues cuando alguien que todavía siente aprecio por sus personajes le pregunta, como solemos hacer, ¿verdad? Oye, ¿cómo está Sila, por ejemplo? ¿Cómo está tal personaje? Sus respuestas, amigos, nos hablan de alguien que realmente, que seguramente, desafortunadamente, debe tener algún problema ya de otro tipo. Un problema mental, un problema psicológico por el grado de violencia con el que responde. Aquí vamos a pasarles, por ejemplo, y con un poco de censura, algunas imágenes, capturas de pantalla de lo que le ha respondido a sus fans. Como sabemos que algunos de ustedes hablan turco, pues pusimos aquí algunos detallitos para que no se vean las groserías, donde realmente pues uno puede ver que esta persona es sádica, que este hombre pues no tiene nada que ver con esa imagen que nos vendió en la pantalla. Qué bueno que siga su vida adelante, y seguramente pues tendrá que vivir con las consecuencias de lo que ha hecho, porque ya en Brasil ha hablado mal de su país, ha hablado mal de la bandera turca, de las mujeres turcas diciendo que son interesadas, ha hablado de todos mal, pero sobre todo ha hablado mal de los que le han dado de comer. Siempre, amigos, siempre que llegamos a esto, pues nos confrontamos, ¿no? Es decir, yo veo la serie de este personaje porque me encanta, pero resulta que el actor, pues lejos de importarle y respetar su trabajo, pues me insulta y me agrede a un fan y agrede a todos, ¿verdad? Esto realmente nos hace pensar, pues, qué tanto nosotros podemos hacer grandes a personas que son basura. Y literalmente aquí lo decimos, pues, porque es muy ofensivo lo que él dice,
y la manera en cómo ataca a la gente que le escribe. Él se defiende diciendo que la gente también le hace muchas cosas, pero lo cierto es, amigos, que cuando alguien vive de un negocio como este, se debe a su público, como bien dicen, porque el público es quien los baja y quien los quita. Ojalá que dejemos de seguir a estas personas en redes sociales. Cuando veamos Sila, cuando veamos sus series, pues por el personaje y la ficción seguiremos admirando, ¿verdad?, ese trabajo, pero como personas, pues la verdad dejan mucho que desear. Yo no seguiré colaborando por hacer que esta persona, pues, siga teniendo más rating. Así que, amigos, yo creo que este es el último video acerca de su vida por la misma situación. Así que, por lo tanto, amigos, pues, gracias nuevamente por ver este video. Les pedimos que le pongan un toque a la campanita para que vean nuestras actualizaciones. Si les gusta, compártanlo, por favor, pónganos sus comentarios, a ver ustedes qué opinan. Y nos vemos pronto, cuídense mucho. Son Raguru Shurus, hasta luego.